Hola a todos, bienvenidos a este programa que es Cambio Fuera de Serie, el podcast que tiene como único objetivo traerte las herramientas, personas e ideas que pueden ayudar a que trasciendas tú la barrera limitante o creencias limitantes de tu contexto actual. Queremos acercarte a personas que lo han hecho diferente, lo hacen mejor y pues tienen mejores resultados que nosotros, incluso para ti, para que tú puedas imitarlos, acercarte a ellos, aprender de sus mundos y puedas mejorar tu calidad de vida de manera general. ¿Vale? Esto es totalmente gratuito, simplemente queremos hacer esto para ti. Si quieres apoyarnos, suscríbete, dale like y síguenos en Spotify y YouTube, Cambio Fuera de Serie. El día de hoy, episodio 47, vamos a hablar acerca de flow colectivo, mente de colmena o flow grupal. Como siempre me acompañan mis hermanitos Armando Monteros y el Paquito Arévalo. ¿Cómo están? ¿Qué andoras, hermano? Se aceptan donaciones de Patreon a todos los que están escuchando este video. Gracias, señores y señoras. El día de hoy estamos bastante contentos. Un día más de podcast, un día más de compartir. Y vamos a hablar de un concepto bastante interesante que es, como bien lo dice Quique, el flow colectivo y a lo que, según yo, Napoleon Hill denominaba el principio de mastermind. Cuando mentes se unen hacia un mismo sentido y fluye bien. No sé si vayan en la misma dirección, porque el mastermind no necesariamente tienes que estar en sintonía de flow. No tienes que estar en sintonía de flow, en un estado de flow como tal, pero sí aportar ideas, ¿no? Lo que decía era que si yo te doy a ti 5 pesos, yo me quedo sin 5 pesos y tú tienes 5 pesos. Si yo a ti te doy una idea, ahora tú tienes una idea y yo tengo una idea. Las ideas se multiplican y se empoderan cuando las compartes, ¿no? Y eso genera, digamos, un mastermind y es colectivo. No necesariamente habla de flow. No necesariamente habla de flow, pero sí te menciona que para tener ese flujo de ideas sí tienes que estar como en la misma sintonía, vamos a decirle mental, en la misma vibración y todo eso. Entonces, correcto. Sí, puede ser, puede que no. Sería como un buen primer paso. Exacto. Ya. Correcto. Correcto. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Extrañándote, ¿tú qué tal? Yo excelente también. Esperando. Sin extrañarte. Esperando qué nos dices sobre lo que dice el The Kicks, el flow colectivo. Pues más bien habría que dar un pequeño resumen de este concepto que platicamos el capítulo anterior, para que la gente lo tenga fresco. Al final el estado de flow es el estado donde tú estás, digamos, en tu máximo rendimiento con, de cierta manera, el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero para que tú llegues a este estado, tienes que pasar por ciertos pasos, ¿no? Que digamos que el flow teóricamente se podría dividir en 4. El primer paso es, digamos, el más importante y es, digamos, el aprendizaje, el de struggle, ¿no? Este paso es donde tú, de manera intencional, estás aprendiendo una nueva habilidad que al principio te va a costar trabajo, al principio es frustrante, pero al final la frustración es el indicador de que estás generando, digamos, algo diferente, algo nuevo, ¿no? Y entonces, bajo esta frustración, tu cerebro libera ciertos neuroquímicos que van a promover digamos, como el aprendizaje, siempre y cuando tengas, digamos, feedback, ¿no? O sea, que sepas que estás cometiendo errores, pero que sepas cuál es el error, corregirlos, ¿no? Y entonces ese estado de frustración de avanzo pero retrocedo uno y vuelvo a avanzar y eso, ¿no? Que es como el struggling o struggle, va a promover como aprendizaje, ¿no? Y ahí la parte de tu cerebro que va a estar más activa es, digamos, la cognitiva, ¿no? El estar como razonando cómo le tengo que hacer para aprender esta nueva habilidad o tener mucha atención y foco en esta actividad que estoy aprendiendo, ¿no? O habilidad. Posteriormente viene una etapa de, digamos, como relajación, que es donde le permites a tu cerebro, digamos, como absorber toda esta nueva información que tú le pusiste, ¿no? Digamos, como en primer plano. Porque obviamente donde está tu atención y tu foco es donde más energía va a estar concentrado, digamos, tu cerebro, ¿no? Entonces, si quiero aprender a manejar, toda mi atención va a estar pues, en mover bien el volante, la palanca, hacer bien los cambios, y entonces mi cerebro va a estar destinando muchos recursos
a identificar esos patrones de movimiento, a identificar, digamos, como ruidos, sensaciones, etcétera, para tenerlo más automático y aprenderlo, ¿no? Entonces, en este estado de relajación o de soltar, creo que lo menciona Steven Kotler, es el punto donde tu cerebro le permites a tu cerebro, digamos, interiorizar toda esta nueva información, ¿no? Todos estos estímulos a los que estuvo expuesto durante la fase digamos, de aprendizaje, los empieza como a llevar al subconsciente, ¿no? Para tener ya esa nueva base de datos, ¿no? Cuando te expones, digamos, a estas dos fases, ¿no? Constantemente, digamos que estás aprendiendo una nueva habilidad, ¿no? O sea, todos los días le estás dedicando, no sé, 2 horas a aprender algo, ¿no? A lo largo, después de, digamos, un periodo moderado, tu cerebro ya va a tener conocimiento de esa habilidad de manera automática, por así decirlo. Y entonces ya el tercer paso es el paso del famoso flow, que es donde tú intencionalmente te pones en un punto de tus habilidades donde estás, digamos, al borde, ¿no? Donde estás ante algún reto que representa bastante esfuerzo y concentración, pero de cierta manera tu cuerpo ya tiene mucha noción subconsciente de cómo funciona, ¿no? Entonces, esto te permite acceder a un estado donde tu cerebro utiliza sus recursos energéticos para, digamos, fluir, ¿no? Utilizar todo eso que aprendiste de manera consistente, digamos que la energía lo destina a que estas acciones sean mucho más fáciles de ejecutar sin que tú lo razones, ¿no? Entonces, el flow por eso se siente, de hecho por eso se llama como flow, ¿no? Es como si estuvieras fluyendo, Sí. porque no tienes que pensarlo, simplemente estás accionando, ¿no? Pero es porque obviamente... Ajá. De hecho, hay una... ¿Recuerdan la película de Soul? ¿Cuál? De Soul. Sí. No me acuerdo. Soul. Pero Soul, dale. la de Pixar. Disney, en la que Pixar, ajá. No la he visto. Bueno, joyón, es 9 zona y está muy, muy chida. La verdad es que está muy, muy buena en mi gusto. Cuando los personajes entran en este estado del flow, un músico, un deportista, lo que sea, llegan a un punto en donde están las almas, ¿no? O sea, trascienden como que el espacio físico, el espacio físico de la existencia, y llegan a otro espacio, ¿no? Y aquí lo ponen así como un meta espacio, un meta universo, ¿no? Y está bastante, bastante interesante, y eso denominamos flow, ¿no? Cuando estás en ese espacio, para recordar cómo funciona de alguna manera el flow. Lo que mencionaba Leo es súper, súper importante, son pasos. No puedes entrar en estado de flow de música si no sabes tocar, ¿sabes? O sea, no va a suceder, porque tu cuerpo necesita automatismos a los cuales agarrarse y poder apagar el resto de las funciones, ¿sí? Mientras estás en estado de flow, no estás pensando en cuentas, no estás pensando en citas, no estás pensando en nada fuera de la ejecución de lo que ya tienes determinado nivel de maestría. El estado de flow es como si tu cerebro cierra los ojos, agarra 2 hilos básicos para definir o ejecutar la actividad que quieres hacer. Digamos, apaga todo lo demás y nada más está como este automatismo y este automatismo, este automatismo, este automatismo, ¿no? Por ejemplo, un piloto de carreras sabe exactamente cómo se sienten las fuerzas G, cómo se siente esas sensaciones de fuerzas G con la percepción de la visión, el sonido del motor, y esto le da una referencia al cerebro de velocidad. Y con respecto a determinadas velocidades y determinada curva que está viendo, jala un automatismo. Frenar y vuelta a la derecha. Tantos grados a la derecha. Frena, baja los cambios. ¿Sabes? Cosas que ya es automático. No tienes que pensar, bajo 3 cambios, bajo X cantidad de kilómetros por hora. No ven la velocidad, sienten la velocidad. Con base en Gs, con base en viento, con base en sonido, con base en vista. Sienten la velocidad, ¿no? Como todos nosotros. Pero ellos lo hacen tan repetitivo, tan automático, que su cerebro deja de pensar en que se peleó con la novia, ¿no? Y está pensando y solamente apaga todo y solamente está jalando estos automatismos muy seleccionados, muy, muy, muy específicos, que le van a llevar a desarrollar la maestría. Y esto es, empiezas a fluir, ¿no? Es como un tanto como en Matrix, cuando el niño está aprendiendo a luchar y su cara es así como de, oh, no mames, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Sabes? Y está así como... Y él tiene como este gesto, ¿no? De, wow, esto no sabía que lo podía hacer así de fluido. Y se ve como se está moviendo de manera fluida, pero su gesto es de, wow, esto qué pedo, ¿no? Entonces, eso es como se siente o cómo funciona el flow de manera más mecánica, ¿no? O sea, requieres
tener maestría, determinado nivel de maestría en las habilidades para tener suficientes automatismos para que tu cerebro pueda apagar el estado, digamos, consciente y de manera inconsciente, sin utilizar demasiados recursos, esté jalando estos automatismos de manera ordenada para que puedas generar maestría en tu habilidad, ¿no? Eso es flow. Exacto. Y ahora flow grupal, ¿no? Ahora la shit just got serious. Además, Taquito se puso sus tacones y sus medias y ahora sí la cosa se puso seria. habría que, digo, nada más cerrar en el último punto, o el último paso, que es la recuperación, ¿no? Porque el estado de flow es un estado de alto rendimiento. Y entonces, como es un estado de alto rendimiento, es un estado de alto desgaste, sobre todo a nivel neurotransmisores, Sí. ¿no? Entonces, una persona no puede permanecer permanentemente en flow, es imposible, porque, o sea, al final utilizas recursos y si no llenas de nuevo esos recursos o reabasteces, no puedes volver a acceder, ¿no? Sí, pero es el Entonces, tanque, ¿no? ajá. Entonces, el último paso es, digamos, recuperarte. ¿Y ahí ¿no? cómo le hacen, Paco? Recuperarte, pues van varias funciones, ¿no? Sobre todo sueño y alimentación, ¿no? Es como lo principal. Sin embargo, también es como tener periodos libres de estrés, ¿no? Libres de estrés, o sea, una, digamos, recuperación activa, ¿no? No es que te sientes a ver la tele 8 horas, no. Sí. Sale a caminar, lee un libro, está con amigos, ¿no? Pero el chiste es estar como en movimiento y con una actividad ligera, ¿no? Okay. Entonces, digamos, estos son los 4 pasos, digamos, del ciclo de flow, ¿no? Y ya para, digo, ahorita empezar a mencionar o hablar más sobre el tema que hoy compete, que es el flow grupal, es importante también saber que lo que más rápido nos puede sacar de flow son las distracciones, ¿no? Entonces, al final, digamos, el flow grupal tiene que ver mucho también con que los individuos puedan acceder a esos estados, ¿no? Sí. O sea, al final, digo, el grupo sí se comporta como un ente independiente, pero al final también los individuos construyen a ese ente, ¿no? Entonces, es importante también saber que lo que más, digamos, el peor enemigo del flow es la distracción, ¿no? Y hoy en día vivimos en un entorno donde todo son distracciones. Estímulos permanentes. Ajá. Sí. Entonces, sí o sea, si queremos vivir en un estado de flow, tenemos que saber cómo limitar esos estímulos y promover el estado. Entonces, digo ya para pasar como individuo, ¿qué harías tú o qué haces tú para promover ese estado, Leo? O sea, ¿qué acciones puedes decirle a la banda ahí afuera que tome? Pues digo, eso ya lo abordamos un poquito en el pasado y es al final, o sea, mucho tiene que ver con que tu cuerpo tiene que estar bien, ¿no? Ajá. Paso número 1. O sea, dormir bien, alimentarte bien, hacer actividad, o sea, ejercicio, no de alta intensidad, pero sí al menos que esté acostumbrado tu cuerpo a moverse, ¿no? Uh-huh. Obviamente aprender, ¿no? O sea, tener este sentido de curiosidad y generar como las ganas por tener nuevo conocimiento, ya sea en habilidades motoras, en habilidades sensibles, en aprender, ¿no? Información, uh-huh. Algo cognitivo. Y digamos, ya para promoverlo, pues sí es dedicarle un tiempo, ¿no? O sea, ok, si hoy quiero, por ejemplo, avanzar en este proyecto o aprender, maximizar mi aprendizaje en cierta habilidad, tal vez tocar el piano, lo que sea, sí lo recomendable es 0 distracciones, ¿no? Y sí. Empezando por apagar las alarmas del teléfono, ¿no? O sea, sí. El hecho de que tú estés practicando y de repente te entre una llamada, ahí te está quitando atención, ¿no? Porque de repente va a sonar el teléfono, vas a voltear y vas a prestarle atención a eso y dejaste... Ya quitaste foco. Sí, sí. Quitaste, digamos, la inercia que tenías en lo que estabas desarrollando. ¿No? Y si no tienes el auto de manera natural, no entras en estado de flow, al principio te puedes tardar mucho en entrar en estado de flow, te puedes tardar 2 horas tal vez, ¿no? Y si lo estás mate, digamos, esa rampa para entrar, el chiste es, como dicen, no ser distracciones. De hecho, o sea, digo, al final mucho de lo que hablo yo y lo que hablamos nosotros viene de la investigación de Steven Kotler. De hecho, él menciona que o sea, acceder a un estado de flow no es de que sea algo glamuroso, que sea algo momboyombo, simplemente es un checklist a seguir. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y digamos, teniendo todo eso en check, puedes entrar en flow.
¿no? Y entonces al final son muchos pasos que hay que considerar. Digo, ahorita no, el ejercicio de este podcast es que tengas conocimiento de este estado, ¿no? Ya si quieres profundizar, pues ya, digamos que accede a los libros que hemos estado recomendando acerca de este tema y ya ahí puedes profundizar, ¿no? Pero al final, pues sí, el flow es simplemente hace estas cosas, quita estas cosas y es mucho más fácil acceder, ¿no? Correcto. Y también generas naturalidad, o sea, la primera vez te va a tomar, va a ser incontrolada, o sea, va a ser casual, por así decirlo. Y si lo quieres estar haciendo de manera mecánica, te va a costar más trabajo al principio y después vas a hacerlo de manera más sencilla. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿qué significa flow grupal? Pues, digo, a ver, ¿tú qué piensas por ese concepto, Brusco? Por flow grupal. Ajá. Porque digo, tú mencionaste o sacaste a la mesa el tema del mastermind, ¿no? Que... Sí, digo, ahorita hablando más, aterrizándolo más en el aspecto, digo, ese es un tema más intelectual, pero hablándolo ya desde el punto de vista a lo mejor físico, de rendimiento deportivo, se me ocurren que son un grupo de individuos que pueden acceder a este nivel, pues sí, este estado de fluidez, este estado de flow que estamos hablando, obviamente, como bien lo mencionamos al principio, de manera grupal para obtener un resultado u obtener algún tipo de objetivo en común. Se me ocurre ahorita los Bulls de Chicago, ¿no? O los Warriors de hace unos años, que neta ves los juegos y parece que, o sea, parece que dormían, comían y vivían juntos en ese estado, porque de verdad mandan un pase cuando ni siquiera había una persona ahí y el otro llega y lo agarra. Entonces, ves estos juegos como aparentemente perfectos, en donde todo fluye, todo, o sea, sin siquiera hablarse. Fluye y sin siquiera gritar, sin siquiera hacer un gesto, o sea, simplemente sabes que ahí va a estar esa persona por todas esas veces que lo estuviste ensayando, es put the reps in, ¿no? Pero ese, o sea, como bien lo dices, según yo es muy parecido el flow grupal al flow personal. Estado de flow, me preguntaba hace ratito, Leo, ¿qué diablos considero yo que es el estado de flow grupal? Y hace rato, antes de que se nos cayera por aquí el aspecto técnico, había mencionado los Bulls de Chicago en esta época dorada de Michael Jordan, que jugaban de una forma espectacular y que aparentemente los veías hacer como todo en automático y aventaban pases y decías, ¿a dónde lo está aventando? Y de repente llegaba un güey, la agarraba y la metía de 3 puntos. Cada uno sabía exactamente dónde iba a estar. Y justo es eso, ¿no? El que tú puedas acceder a ese estado, y si tú convives con personas diariamente que están haciendo lo mismo que tú y que están entrenando para lo mismo que tú o que están pensando en hacer ciertas cosas igual que tú, es muy probable que ellos también puedan entrar a ese estado de fluidez. Entonces, cuando tú tienes un objetivo o una meta en común, pues es mucho más fácil que todo mundo entre en ese estado de flow. Pero para mí sí es importante mencionar que sí tienes que estar en la misma sintonía y si quieres, o sea, sí tienes que, de alguna u otra manera, querer que tus compañeros lleguen a esa meta al igual que tú. Porque muchas veces ves grupos de personas extraordinarias o de atletas extraordinarios y ves a uno solo que está entrando en ese estado de flow y ves a los demás que son un desmadre o simplemente no están concentrados. Y para mí se debe mucho a que de alguna u otra manera hay problemas en el vestidor o hay problemas ahí tras bambalinas. Y eso está impidiendo el que todo el mundo entre a este estado de fluidez. O sea, todos tienen que ir a la misma línea. O sea, todos tienen que ir por el mismo objetivo y tienen que tenerlo súper bien claro. Más allá de las personalidades, más allá de que uno es la estrella, más allá de que otro se pueda sentir menos o más, neta sí tienen que tener ese objetivo en común. Para mí eso es el estado de flow grupal. Uh-huh. Sí, muy acorde, porque al final del día, digo, el punto o sea, uno de los puntos claves que más se me quedó grabado acerca del flow grupal es que no hay un líder del flow grupal. Ajá, no hay un líder del flow grupal y eso es súper importante. El flow grupal es como si yo, en vez de tener mi mente
y yo guiar a alguien, las mentes de todos generan una mente adicional, una metamente, por así decirlo, que guía el flow colectivo. Eso es el flow grupal, ¿no? Hay una metamente que está generando el liderazgo. No es un líder, no es alguien arriba de otro, no. Todos funcionan. Es como, hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos medios, animes, películas, etcétera, en el que lo que yo veo, Leo ve, aunque él esté volteado de espaldas, ¿no? Y él me cubre la espalda, pero lo que yo veo, él lo está viendo. Entonces tenemos vista 360 porque yo veo hacia un lado y él hacia el otro y los dos estamos entendiendo. Pero no es como que yo lideré el flow, no. El conjunto de las mentes genera una metamente que liderea el movimiento de todos. Eso es flow colectivo, es lo que más como que se me quedó cuando lo entendí, lo aprendí. Es que no hay líderes, no hay uno arriba del otro, tienen cada quien sus habilidades, diferentes puntos de vista, diferentes puntos de ventaja o puntos de observador, ¿no? Lo cual genera que se edifique la mente maestra. No es mente maestra, claro, metamente, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el flow colectivo. Normalmente sucede en escuadrones de élite, de soldados. Sucede en equipos de élite, de deporte, sucede incluso a veces en equipos de trabajo creativos, sí sucede mucho en equipos creativos empresariales, ¿no? Equipos de programadores puede suceder mucho. Entonces, eso es como uno de los puntos importantes. El flow colectivo no es como que alguien lidere el equipo, sino se genera una metamente que es la que lidera a todos. Sí, por eso hace rato mencionaba así como una entidad independiente, que al mismo tiempo es dependiente de todos, ¿sabes? O sea, es como una paradoja. Pero sí, o sea, justo tiene que ver con lo que dices. No es que alguien lleve al equipo, sino todo el equipo está avanzando. Y la característica indispensable para que un equipo llegue a este estado o que acceda a este alto rendimiento grupal tiene que ver justamente con lo que estuvo diciendo al principio Armando, que es el objetivo. El objetivo lo tienen que tener claros todos y todos tienen que buscar ese objetivo, ¿no? No es un objetivo personal, sino es un equipo, es un objetivo como equipo. Grupal. Exacto, porque si tu objetivo de hacer tu trabajo es tener, digamos, una gratificación personal, ahí ya no combina, o sea, ya no va con el objetivo de la otra persona. Sí, se rompe la dinámica, ¿no? Por así decirlo. Tienen que estar alineados en el mismo objetivo. Por eso es muy normal que, por ejemplo, en equipos deportivos o lo que decían equipos de, digamos, de Marines, bueno, más bien de operaciones especiales, accedan a este estado, porque todos los individuos van por el mismo objetivo. Sí. ¿No? No es como que uno esté por el otro. Es que yo quiero ganarme el Balón de Oro. No, no, no. O sea, el objetivo es claro. Tenemos que hacer esta tarea. Punto. ¿No? Y supongo también ayuda a que de alguna u otra manera son actividades de alto riesgo, ¿no? O sea, yo sé que si Quique a mi lado derecho o Leo a mi lado izquierdo la caga, probablemente me vaya a morir. Entonces, creo que también tiene mucho que ver ese aspecto, sin duda, ¿no? Pero sí, o sea, el objetivo para mí es clave. O sea, en esta mente de fluidez grupal, sin duda alguna, o sea, tiene que haber un objetivo súper claro. Al final el flow por sí mismo tiene como requisito determinado nivel de riesgo. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí, al final del día ayuda mucho que en este entorno de alto riesgo se logren mayor efectividad dentro del estado de flow. Claro. El tema es que muchas veces cuando hacen tests, por ejemplo, en diferentes lados hacen test, por ejemplo, en los equipos de élite, escuadrones de élite de operaciones especiales, hacen tests para saber si una persona es capaz, primero que nada, de entrar en flow y segundo, de entrar a la mente de colmena. No porque tú puedas entrar en estado de flow, quiere decir que puedas acceder a la mente de colmena. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con el objetivo. Si tú no cuadras el objetivo de la misma manera en la que los otros lo ven, ¿sí? Por ejemplo, para mí puede ser que, no sé, hay una misión en la que hay que entrar a tal habitación y sacar a una persona, ¿no? Si yo veo si el equipo completo lo ve como primero aseguramos el espacio y después
hacemos o sea, cuidamos al VIP y yo pienso el objetivo primordial es llegar con el VIP, aunque la misión final parezca la misma, el objetivo no es el mismo. Se rompe la dinámica, ¿no? Se rompe la dinámica. Entonces, la comunicación, la manera de interpretar los objetivos, las misiones, los checkpoints, todo eso va a influir. Requisito número 1, que seas capaz de acceder a estado de flow. ¿Cómo? Que tu biología funcione. Si no tienes neurotransmisores, no eres capaz de entrar en estado de flow, no tienes la suficiente maestría, práctica, tu sistema nervioso no accede a estado de flow, estás fuera. No puedes entrar en una mente de colmena, no puedes entrar en un flow colectivo. No, paso número 1. No tienes buena nutrición, no haces ejercicio, no tienes determinados requisitos biológicos que funciones para que sirvas para hacer flow. Listo, ¿no? Requisito número 1. 2, que seas capaz de entrar en estado de flow. 3, que seas capaz de compartir con el escuadrón, con el equipo, para que todos puedan generar un estado de flow. Y se cree esto que se le llama la metamente, ¿no? Que es la que guía, esta entidad independiente que dice Leo, que guía el flujo de las funciones, ¿no? Entonces, en estos tests, pues también, o sea, cuando se prueba, por ejemplo, un nuevo atleta, un nuevo elemento, pues muchas veces estos son como, ¿cómo le llaman? Kickers, ¿no? O sea, sabes que no lograste esto. Eres el mejor, pero pues no me sirves porque no entras en flow colectivo, y a mí me importa más que el equipo entre en flow colectivo que tú seas una pistola. Claro. ¿No? Sí, y digo, está chingón si se rompe algún tipo de récord individual, a lo mejor, no sé, ahorita hablamos de los snowboarders, ¿no? A lo mejor un güey en el hill llega a una velocidad y rompe un récord mundial y está poca madre, o sea, pero fue nada más una consecuencia de haber estado todos en ese mismo sentido, güey. O sea, pero no al final del día depende de la actividad. Un snowboarder no está en equipo. Okay. No, era un ejemplo, o sea, no tengo idea, o sea, de otros, o sea, te digo, o sea, a lo mejor Michael Jordan de los Bulls del 97, o sea, rompió el récord de más canastas, no sé, es un ejemplo, no, esto no estoy diciendo una pendejada probablemente, pero a lo mejor rompe el récord de más canastas metidas en una temporada. Ok, chingón, felicidades, pero no era su objetivo. El objetivo era que el grupo funcionara, güey. Sí, claro, por supuesto. Entonces ya el individual pasa a un lado y el colectivo es lo que realmente importa y conseguir ese objetivo. Y ese es un requisito, o sea, que no estés preocupado por que los individuos no entren en un estado consciente. O sea, para estar en un estado de flow no puedes entrar en un estado consciente, tienes que estar en flow. Sí, tienes claro. que estar en soltar, y que el cerebro no gaste recursos en tonterías, que solamente gaste recursos en los automatismos eficientes y perfeccionados que tiene. Si tú entras en un estado consciente de no, yo quiero meter el gol, valiste nada, no entras en flow, y menos vas a entrar en flow colectivo. Sí, totalmente. Y también otro requisito es justamente, o sea, lo que se ven en digamos, en los ejemplos que hemos puesto, ¿no? En equipos atléticos y equipos de operaciones especiales, es justamente pasar tiempo con esos individuos, ¿sabes? O sea, conocerlos, pasar tiempo, como decía Armando, o sea, literal dormir, comer, entrenar, todo el tiempo juntos, ¿no? Porque el chiste es que llega un punto donde justamente no estás razonando si el otro va a hacer sus cosas o no. Simplemente como ya lo conoces, sabes que ahí asumes, güey, asumes que lo va a hacer, ¿no? Entonces, también para formar equipos de alto rendimiento no nada más es nos vemos en el trabajo. No, tienes que conocer a la persona, tienes que entenderla, tienes que pasar por los momentos buenos, por los momentos difíciles, etcétera. Bajo este ejemplo, voy a aterrizar, digamos, un paso a paso de lo que sucede con esta metamente, porque luego puede quedar así como muy mumbo jumbo, ¿no? De, ¿qué es eso, no? Pero básicamente el ejemplo que dio Armando es muy bueno, ¿no? Así como de, volteo para allá, pero mando el pase para allá, no había nadie, pero ese güey, ya sin que yo lo viera, ya sé que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque en este estado de flow, si ambos estamos en estado de flow, el que recibe como que pasa, ¿sí? Yo ya lo conozco, lo que decía Leo, ¿no? Yo ya lo conozco, sé cómo es, sé cómo reacciona, sé que este ligero movimiento de sus pies, que ni siquiera tengo que razonar, que ya es automático, ese ligero movimiento de sus pies jala mi cable automático, ¿no? Mi cerebro ve, o sea, de reojo, ¿no? Una pequeña señal, de reojo ves un movimiento de sus pies en una forma muy particular, y sin razonarlo, se jala ese hilo automático de pasa en 3, 2, 1, ¿sabes? Claro, sí. Y no tienes que pensar, ¿no? Lo que sucede es que en esta metamente, él sabe que inconscientemente sabe que moviendo sus pies, estando a tal distancia de mí, mientras yo volteo hacia allá,
jala ese automático de mover sus pies y arrancarse para correr hacia allá. Y esa metamente transfiere ese hilo a mí y me dice, ok, ya movió los pies y entonces yo volteo para allá y 3, 2, 1, aviento el balón, ¿sabes? Y entonces su automatismo activa mi automatismo y mi automatismo activa su automatismo. Y esto es la metamente. Pero como dicen, tienen que estar juntos, tienen que vivir juntos, tienen que estar juntos, tienen que conocerse a profundidad para saber que, por ejemplo, hoy lo siento, hoy hizo el movimiento, pero ¿sabes qué? Lo hizo sin energía. Entonces no va a entrar en un estado de que su automatismo activa el mío. ¿Por qué? Porque también inconscientemente sé que sus niveles de energía no están óptimos para llegar al pase, ¿no? Por decir algo. Entonces al estar y conocer, su automatismo activa el mío y el mío activa el suyo, ¿no? Entonces estos, digamos, la metamente es este flujo de automatismos que incluso se dan en muchos individuos. Un ejemplo muy básico para mí es como un ejemplo básico, que no necesariamente es flow colectivo, pero es esta interconexión de que los automatismos se entrelazan. Es como cuando tu mejor amigo y tú ya no tienen que contarse el chiste, ¿sabes? Tu mejor amigo y tú ya no tienen que contar el chiste. Pasa algo, uno se ríe, el otro no lo vio, voltea, ve el resultado de la situación, ve cómo se está riendo y entiende el chiste de volada y los dos atacan de risa. Y no tienen que decir nada. No viste lo que sucedió. Nada más viste el resultado y solito con su risa y con esa conexión que tienen, puedes reconstruir la situación y tú montarte de risa solo. No te tiene que contar el chiste, ¿sabes? Eso es esa conexión que se genera con dos personas. Y con un grupo de personas esto se vuelve muy poderoso. Y más cuando los automatismos de cada uno de los individuos son en pro de un único objetivo. Ahí se vuelve, ¡pum!, magia. Son de verdad equipos imparables, ¿no? O sea, imparables, ¿no? Ahorita justo estaba pensando, me quedé pensando y dije, ok, estamos hablando de un tema relativamente nuevo, los Bulls de Chicago del 97, los Warriors, los X, Y o Z, y estaba pensando, y en la antigüedad, ¿qué pedo, no? Pero justo se me vinieron a la cabeza, pues tribus en África, güey, que conviven diario, están juntos, saben, el cazador sabe qué pedo, el cazador alfa, saben todos que ese pinche güey es el alfa, o sea, como que todos se conocen perfecto. A lo mejor en el pasado incluso los espartanos, ¿no? Entraban en este estado de flow mientras se daban en la madre con otras tribus, con otras aldeas. Pues al final de cuentas crecían, ¿no? Para ser soldados y crecían juntos todos. Entonces, no se me hace extraño que pues sí, le dieran en la madre a cualquiera que se le pusiera enfrente, porque los otros eran guerreros por necesidad, güey. Y esos güeyes eran guerreros por hobby, ¿no? Y aparte crecían, vivían, cagaban y todo juntos. Entonces, pues no se me hace difícil que pudieran accesar a este estado de flow grupal y darle en la torre al que se le pusiera enfrente, ¿no? Sin duda. Pues es que al final, o sea, este estado es el resultado de la evolución. O sea, sin duda sí excedían. O sea, por eso tenemos esta habilidad hoy en día. Sí. Porque anteriormente llegó un punto donde era indispensable. Sí. ¿Sabes? O sea, volvemos al ejercicio mental donde, güey, ya hace 10,000 años vivíamos de una manera totalmente diferente, güey. Y todo era adverso. Sí. Entonces, sí, o sea, el sobrevivir, ¿cómo chingado? O sea, piensa rápido porque si no haces algo ahorita te mueres, cabrón. Y de hecho, por eso somos seres sociales, güey, porque un individuo no podía, güey, o sea, no podía vivir. Por eso solo, se moría, güey. Ajá, exactamente. Entonces, al final, o sea, estas formas de vivir de hace bastantes años condicionaron a que el cerebro se creara estos automatismos, estas maneras de acceder a un estado de alto rendimiento para que como especie pudiéramos perdurar. ¿No? Entonces, un ejemplo en la naturaleza de esta mente de colmena son literalmente las colmenas o las parvadas o los bancos de peces. Tú ves, por ejemplo, una nube de pájaros andando y no chocan entre ellos, no están dando la madre y se mueven de una manera al unísono. El tema es que eso no es un movimiento socialmente constructivo, simplemente es un estado en el que entran como en esta hipnosis y pues la nube de pájaros ni siquiera está avanzando, puede estar ahí volando en círculos, ¿no? Y sobrevolando una zona y ahí están todos, ¿no? En este como flow, digamos, flow colectivo. Y nadie choca, y no se chocan entre ellos, nos están dando en la madre porque si no caerían, ¿no? Se dan en la madre y se caen, ¿no? Y ninguno choca. Y tú ves la forma de la nube, pues tiene congruencia, ¿no? Muchas veces cuando van avanzando tiene congruencia. La diferencia es que, por ejemplo, los grupos sociales en los animales no supera
los 25, 30 individuos cuando tienen un objetivo social en común, ¿no? Ser una tribu, ser un pack de lobos, una manada de chimpancés, de gorilas, no superan los 25, 30 individuos porque no son capaces de comunicarse verbalmente y socialmente con reglas con más de 20 individuos. Sí. No son capaces de conocer, distinguir y entender a más de 20 individuos. El ser humano evolucionó este mismo comportamiento que los animales también tienen, pero lo evolucionamos de una manera en la que nos hizo evolucionar mucho mejor, o lo adaptamos de una manera en la que nos hizo evolucionar mucho mejor, debido al lenguaje y debido a la capacidad que tenemos de comunicarnos efectivamente. Pero esto no es exclusivo de los seres humanos, como lo dice Leo, ¿no? O sea, es parte de lo que tenemos porque esta habilidad se requirió para evolucionar. Por eso es que la tenemos, ¿no? No es como de que, ya, nuestra vida se volvió muy fácil y ya todo es intelectual y ahora desarrollamos la habilidad de flow. No, para llegar aquí ocupamos la habilidad de flow, ¿sí? Como muchos animales lo tienen. Sí. Sí, nada más que ahora ya lo entendemos y entonces ahora con entendimiento puedes activarlo a tu, digamos, a placer, ¿sabes? ¿Sabes qué? Hay que hacer esto, ok, ¿cómo lo hacemos para hacerlo más eficiente? ¿No? Optimización y maximización. Entonces, algo también importante de lo que hemos estado hablando del flow grupal es que también pasan, digamos, por las diferentes etapas del flow, ¿no? Las que mencioné al principio. Tiene que haber un proceso de aprendizaje donde tienes que aprender, por ejemplo, hablando ahorita de equipos de básquetbol, tienes que aprender a pasar el balón, tienes que aprender a tirar en conjunto, tienes que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Sí. Y al principio es frustrante. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Claro. Sí, ya que pasa ese proceso de aprendizaje, entonces viene el proceso de, ok, conforme vamos avanzando, digamos, en entrenamientos, va siendo más natural. Entonces, digamos que lo hacemos ya sin tanto razonamiento, ¿no? Digamos que sí, es la parte porque ya sabes cómo respira Leo cuando está cansado, ya sabes cómo empieza a correr Quique cuando arranca rápido, güey. O sea, todos esos son los automatismos que tu cerebro, que dice Quique, es cuando se deja ir y triggerean o es el gatillo perfecto para que tu cerebro actúe y diga, ok, ahí viene Quique, ya, a la izquierda, ya, en chinga. O ahí viene Leo, güey, para la derecha, lo que sea, güey. O sea... Sí, los estados de flow es, por ejemplo, ya cuando realmente es necesario, un partido decisivo, etcétera, ¿no? Donde se aumenta, por ejemplo, el riesgo, ¿no? De que si no ganamos, ya no pasamos a la final. Exactamente. Entonces, todo eso va apilando, digamos, los flow triggers. Ajá. Y entonces eso te permite acceder, ¿no? Ya posteriormente del evento, o sea, digamos, de haber accedido a ese estado, tiene que haber un periodo de recuperación. Claro. ¿No? Y es, ok, ya ganamos este partido, dentro de una semana nos volvemos a ver para otro partido, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final es, digamos, son las mismas etapas, pero ahora llevado a un grupo, ¿no? Pero tiene que haber lo mismo. No es como que, de repente solo porque yo llego a un nuevo grupo y yo sé acceder a Flow, ya yo les comparto todo, ¿no? Para acceder a este estado. No, o sea, al final es, el equipo se tiene que construir como equipo, o sea, como una entidad independiente. Claro. No es como que yo ya, porque soy un líder, ya yo soy el fregón y yo los jalo. No. Todos tienen que ir creciendo, ¿no? En su actividad. Y eso permite que posteriormente puedan tener un rendimiento por encima de lo normal. Exacto, güey. Exacto. Digo, si nos están escuchando por allá fuera coaches, güey, a mí sí me gustaría dejarles claro que exista la continuidad, güey. O sea, que realmente le des continuidad a tu equipo, a tus chavos. O sea, que los dejes conocerse, que los dejes literalmente hacer este bonding. Porque yo he visto, o sea, cuando era chavito jugaba básquetbol y me acuerdo de equipos que estaban impresionantemente talentosos y que tenían talentos individuales impresionantes y los equipos de repente jodidos. Así que veías al gordito y hasta una niña de repente traían y o sea, cuando realmente eran puros equipos de hombres y de repente veías así como las películas gringas, ¿no? Que hasta el perro ahí sentado en la banca casi, ¿no? Y esos equipos les ganaban porque de alguna u otra manera entraban en ese estado de fluidez y se conocían y querían un objetivo particular, grupal, no simplemente buscaban el individual y si yo quiero ser campeón de canastas y de puntos, ¿no? O sea, es realmente el buscar el bien colectivo e ir por ello. Totalmente. Sí, ese es como algo que yo le repito mucho a las personas, es actúa con el objetivo en mente. Siempre actúa con el objetivo en mente y esto se traduce muchísimo hacia
hacia el flow colectivo, ¿no? O sea, que todos empiecen y actúen con lo colectivamente va a ser clave. Sí. Sí. Y pues lo que decía también el otro día Liver King, ¿no? Put the reps in. O sea, repetición, hasta Sí, que la repetición se convierte en reputación. Ese güey es bueno, ¿no? Sí, al final del día, eso es el requisito que decía Leo, ¿no? O sea, si no tienes maestría, no vas a tener flow. Listo. No. Requisito, entiende, aprende. Sí, las bases súper bien clavadas en ti, ¿no? O sea, bases clavadas en ti y principios clavados en ti es lo básico del flow. Básico. Sí, totalmente. Si no hay automatismos a los cuales tu cerebro puede acceder para funcionar, no vas a tener flow. No existe no existe el hilo para jalarlo. Listo. Claro. Sí. ¿No? Bien. Interesante, ¿no? El rockcito. ¿Qué libro vamos a recomendarle a la banda allá afuera para que lea? El día de hoy vamos a recomendar un libro que se llama The Rise of the Superman. Titulazo. Gran título. Me encanta. The Rise of the Superman. El ascenso del superhombre. Decoding the Science of Ultimate Human Performance. El superhumano, para toda la gente que se puede decodificando la ciencia del último desempeño humano. ¿No? Increíble. Es el libro de Steven Kotler. Steven Kotler es The Rise of the Superman, o El ascenso del superhombre o del superhumano. Joyón, este libro está súper interesante. Sigue hablando acerca de flow, habla mucho acerca de flow, habla acerca de cómo es que individuos, sobre todo en entornos deportivos, alcanzan estos estados de flow. Habla acerca de lo que decía Leo de los pasos, ¿no? El checklist para lograr el flow, aquí lo vas a encontrar. Vas a tener, digamos, mucho más entendimiento acerca de el flow, ¿no? El fenómeno del flow. De la mano de Steven Kotler, que es uno de los maestrazos de todo esto y uno de los fundadores de Flow Genome Project, ¿no? Sí, digo, inicialmente era Flow Genome Project, ahora creo que es Flow Collective Research, ¿no? Creo. Sí, se dividieron en dos empresas, ¿no? Flow Genome Project y Flow al final, Research. Digamos, como de los mayores expertos del mundo es Jamie Wheal y Steven Kotler, ¿no? Y que empezaron juntos y se generaron luego dos empresas. Sí, ya cada quien está por su lado, pero al final pues han dejado muchísimo, información, ¿no? Gracias a sus investigaciones. 100%. Aquí aprendiendo de la mano del maestro, y también te cuenta su historia. Te cuenta cómo es que pues, él estuvo a punto de valer pepino y gracias al flow es como que pudo salir adelante de una enfermedad, ¿no? El síndrome de... Lyme. La enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme. Se lo estaba cargando un chorizo y gracias al flow pudo identificar una salida de este Lyme. Y te platica su historia, la verdad está bastante interesante. Es un excelente libro, está bastante digerible para ser lo profundo que es el tema. Recomendado, la recomendación de la semana, The Rise of the Superman de Steven Kotler. The Rise of the Superman. Buen libro, señores y señores. Al final hay un capítulo que menciona, no sé por qué lo tengo en la mente, que es como de alpinistas que entran en estado de flow. No sé si son alpinistas, creo que sí, ¿va? Al final del libro habla algo de eso. Sí, el libro pone muchos ejemplos prácticos, sobre todo en atletas y deportes de alto riesgo. Y justamente en el libro creo que lo menciona, no me acuerdo si en ese libro o en algún, digamos, de sus otros libros, menciona que es muy interesante ver el avance que han tenido, digamos, los diferentes deportes, ¿no? Y entonces evaluaban, por ejemplo, ¿no? Deportes olímpicos, ¿no? El incremento en el desempeño que han tenido a lo largo de la historia, y ponían, por ejemplo, los nuevos deportes o los deportes extremos, ¿no? Como el snowboard, alpinismo, escalada, etcétera. Y la curva de crecimiento en avances, tanto en ejecución de, no sé, ciertos movimientos o de hazañas, era totalmente abrumador, era algo totalmente diferente, ¿no? Exponencial casi. O sea, los extremos eran mucho, se rompían mucho más récords, por así decirlo. Sí, mucho más rápido. Casi cada año había nuevos trucos, nuevas marcas, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso empiezan a estudiar muchísimo esos deportes y pues se dan cuenta que combinan mucho de los flow triggers, ¿no? Y por eso, digamos, el libro estudia mucho a esos atletas. Ya.
Sí, me acuerdo que hay algo de la nieve al final. ¿De qué? No me acuerdo, pero hay algo de la nieve. Y Aborda mucho los snowboarders, si no mal recuerdo. O sea, sí se clava un buen ratillo. Es que de hecho él es esquiador. Por Mm. eso, o sea, digo, es un tema que él conoce. Pero empezó con surfing, ¿no? Sí, empieza con surfing, pero él ha esquiado desde muy pequeño. Desde Ya, morrillo. Ajá. ya. Pero pues ya realmente cuando entiende el concepto de flow es a raíz justamente del surf. Mm. Por eso hay un surfista en la boca, Ujú. creo. Listo, eso fue todo por hoy. Nos vemos al próximo. Señores y ¿Dónde señores, nos esto fue Cambio Fuera de Serie. ¿Dónde nos siguen? No sé. ¿Qué dices, Leo? ¿Qué dices? ¿Dónde nos siguen? Señores y señoras, vamos a dejar aquí nuestras redes sociales abajito en la descripción para que puedan Instagram, realmente Outliers-MX, todo ahí. todo Outliers. Pueden Y se seguirnos. pronuncia Outliers. No tengan miedo de decir Outliers. 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 Sí, porque muchas veces no lo pronuncian. Outliers. Outliers. Y también díganlo como quieran, pero pues, si quieren saber cómo se dice Outliers. Y ya. Nos vemos a la próxima. Cambio Fuera de Serie. Chao.